Enhorabuena. Tema del día. Bueno, ya estamos aquí instalados para charlar de este tema que me parece extremadamente importante. Para debatirlo se encuentra Víctor Hugo Rojas, médico psiquiatra, nuestro amigo de la casa. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. La confianza, ¿cuán fundamental es para empezar? O sea, ¿qué es la confianza? ¿Cuán fundamental es en el ser humano? Bueno, la confianza es cuando nosotros colocamos expectativas en alguna persona, en algún proyecto, en algún objeto, ¿no? Y entonces, esto es importante para yo tener cierto control sobre lo que yo vaya a poder definir en lo que yo vaya a hacer en un futuro. Si pierdo esa confianza, ¿qué pasa? Si pierdo esa confianza, entonces entro en una desilusión, en una desesperanza, y puedo llegar a odiar, a tener rencor y puedo llegar a desarrollar muchas enfermedades después. Imagino que dependiendo del tema en cuestión, ¿no?, que uno se trace, es complicado recuperar la confianza, ¿no? No, O en líneas generales es igual. Claro, a veces como que esto no nos enseñan, pero para recuperar esta confianza, como comentábamos con Romy, uno tiene que volver a la confianza a uno mismo, porque en realidad nadie nos saca la confianza, solamente nosotros colocamos expectativas demasiadas altas hacia afuera. O no nos será que esperamos desilusionamos mucho de repente Claro, de esa persona. Claro, entonces ahí hablamos con las expectativas, ¿no? Entonces tenemos falsas esperanzas en las personas, a pesar de que nosotros sabemos que esa persona no es de un grado confiable adecuado, depositamos muchas esperanzas y cuando nos desilusionan le echamos la culpa a esa persona, pero no es de esa persona. Y lo peor de todo es que sabemos que eso va a pasar. Es lo más loco. Es Último peor. tema, ya le dejo hablar porque de verdad estoy embalado. Yo creo que a muchas personas le pasa, me arriesgo a decirlo a título personal, con el amor creo que sucede eso. Porque en lo personal, yo me siento muy confiado en las cosas que yo quiero como trabajo, como me gusta. O sea, sé que tiene baches, que tengo caídas, que voy a levantarme y no sé, lo miro con un optimismo diferente. Sin embargo, con el amor, como estamos en un mundo tan complicado hoy día, como que nos cuesta tanto la sociedad, los valores y todo, digo yo, pucha, yo conozco a alguien y ya pongo muchos peros, digamos, o ya tilde, no sé, o rótulos a la persona. Y cada paso que doy, si es que lo doy, va con mucho miedo porque Con no desconfianza. confío. Claro, es que ahí viene un punto muy importante que es la parte emocional. Ujú. Porque lo que estamos viviendo actualmente en esta pareja que yo quisiera tener y tengo conflictos es porque no he resuelto conflictos anteriores. Y esos conflictos anteriores son de mis primeras relaciones, incluso desde de la adolescencia, la infancia, y vamos a la relación con mis padres también. Entonces, cada relación de pareja que yo he ido aprendiendo, he ido acumulando en mi memoria, no las he ido resolviendo. Solamente he ido superándolas como he podido y me he sobrepuesto con orgullo. Entonces he pretendido ser fuerte. Claro. Pero ese dolor no se ha disuelto porque no ha existido el perdón, Increíble. ¿no? Y ahora, Y entonces es por eso que en las siguientes parejas se hace mucho más difícil, se hace mucho más difícil. O sea, pero el perdón es una manera de decir para liberarte, porque en realidad, o sea, te perdono que me pusiste los cuernos. O sea, Claro, pero para llegar a ese punto tenemos que pasar por un entendimiento de la situación, ¿no? Porque a veces ponemos expectativas demasiado altas en cómo debería ser la pareja y como Ese soy estamos yo. en una sociedad que busca el perfeccionismo en todo y todo el tiempo tiene que ser positivo, pensamos que una relación tiene que darme felicidad todo el tiempo y no es cierto. ahora, te voy a perdón, quedar yo soltero. tengo una pregunta respecto a lo que acabas de decir, porque si yo tengo estas heridas y esta falta de perdón por relaciones pasadas, ya sea amorosas, de amistades o laborales, porque puedes perder la confianza en cualquier ámbito de tu vida, ¿qué pasa si no necesariamente se trata de una falta de perdón, sino de una cuestión de carácter? Porque hay gente que tiene un genio y que es muy orgullosa, no necesariamente por la falta de perdón, sino porque simplemente así se criaron, eso conocieron y son así. eso sería un Claro. exceso de confianza, más o menos. Claro, no, a ver, pasa lo siguiente, que cuando uno cae en desilusión, tiene generalmente una respuesta de ira y de rabia. Claro. Entonces la ira y la rabia produce una química que tiene mucho veneno en nuestro cuerpo, que es el Sí. cortisol y otras más. Sí, sí. ¿No? Entonces esta ira y esta rabia aumenta nuestro orgullo y este orgullo nos hace pelear.
Este orgullo dentro de nuestro ego hace de que no podamos perdonar. ¿Por qué? Porque pensamos de que para perdonar esa persona tiene que pedir perdón o tiene que justificarse, claro, o tiene que tener una sanción. Entonces, mientras no exista la venganza, no voy a perdonar. Es que socialmente estamos predestinados, estamos como armados, ¿no es cierto? Como para no confiar en las personas. Hay una frase que dice claro, un presidente: confianza ni en mi camisa, decía, ¿no es cierto? Imagínate. Imagínense entonces, ¿y será que esto parte desde el nivel personal? Me voy al tema de que quizás sea porque nosotros no nos tenemos confianza como para poder perdonar, como para poder darle la segunda oportunidad a una persona. Pasa lo siguiente, de que nos han enseñado y nos han educado a vivir en el mundo de afuera. Y ponemos nuestra atención en varias cosas. Ponemos la atención en nuestro trabajo, en nuestra pareja, en nuestros hijos. Pero no nos damos cuenta que hemos perdido la atención en nosotros. Entonces yo puedo sacrificarme, entre comillas, por mi hijo, por mi pareja, y cuando veo que esto no se devuelve, entonces me siento frustrado también. Claro. ¿No? Entonces ahí pasa este vaciamiento. Toda mi atención, todo mi amor, mi cuidado se va hacia afuera y no me doy cuenta que me he descuidado de mí. Y respecto a eso, a la confianza personal que tenemos que tener, ¿no es cierto? ¿Será que hay algunos tics que podemos realizarlo en la vida diaria por decir, ¿no? Hay gente que por decir deja de hacer deporte y quizás decae. Hay gente que vuelve a hacer deporte y como que le da un segundo aire para confiar en sí mismo y a partir de ahí también confía en otras personas. Claro, es importante porque a medida que ahí pasan las crisis existenciales, ¿no? Entonces hay crisis existenciales en la adolescencia, cuando empezamos la juventud y cuando estamos en la vida adulta, como estamos como alrededor de los 40. Y esto pasa, y eso pasa ¿por qué? Porque nosotros ponemos muchas expectativas hacia afuera y también hacia nosotros y nos vamos desilusionando de afuera y nos desilusionamos de nosotros. ¿Cómo también trabajamos eso, Víctor? Porque Sí. me llama, de verdad tiene toda la razón, ¿no? Como a veces tenemos la respuesta y no nos damos cuenta del problema. Sí. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos eso? Porque cuesta mucho. Claro. Cuesta Exacto. mucho y más. Yo ahora tengo 37 años, o sea, ¿cómo hago algo que toda una vida lo mantuve de esa manera, digamos? Claro. Entonces, estas situaciones yo me las tengo que preguntar, me las tengo que replantear. O sea, ¿cómo es de que yo puedo perder la esperanza por la vida? ¿No? Yo pierdo la esperanza por la vida porque no he sido responsable en cuanto a tener una perspectiva global. ¿Qué quiere decir? Ver la realidad, ¿no? Entonces llega principalmente en estas situaciones de que nos enamoramos y la primera parte del enamoramiento, que es la pasión, es una locura temporal. Es una forma de decirlo, Sí, porque sí, sí. viene mucha dopamina, vienen muchos cambios neurológicos. Entonces ahí yo no puedo tomar decisiones que vayan a comprometer toda mi vida. O sea, hay que ser cautos en Hay eso. que ser cautos, entonces hay que ver, Responsable. yo tengo que analizarme, tengo que ver mi carácter emocional, tengo que ver cuánto puedo dar y tengo que ver cuánto puede dar la otra persona. O sea, significa regular las expectativas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que ser objetivo. O sea, yo no puedo confiar en, complicado eso. esto es importante, yo no puedo confiar en nadie ni puedo desconfiar de nadie. Yo no puedo entrar de un principio así. Si no tengo que ver una perspectiva de todo lo que es la realidad y dependiendo de eso tomar una decisión de acuerdo a las probabilidades. Ahora, perdón que yo sabiendo me que puede salga. tener éxito, y sabiendo Sí. que esto puede fracasar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué algunas personas, ya que estás hablando, son tan desconfiadas? Claro, porque se han desilusionado, porque les han roto las esperanzas ya desde antes, incluso desde que son niños. Porque es lo que yo dije al comienzo, ¿no? No confías en nadie. Claro. Porque ya ves a la persona nueva como una especie de reflejo de lo que te había pasado o con el miedo de que vuelva a suceder. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, un niño o una niña que ha sido maltratada, abusada física, psicológicamente de este niño, entonces a medida que vaya avanzando en la vida no va a tener confianza en el mundo en sí, Claro. y todo lo va a ver amenazante. Entonces, el nivel de confianza de las personas individual, eso va cambiando de acuerdo a sus No experiencias. sé ustedes, chicos, pero yo creo que al menos en lo que he podido ver a lo largo de la vida, he visto más personas que se van o al un polo o al otro polo, ¿no? Exacto. Muy confianzudas, si podemos decirle, y también las desconfiadas, Claro. ¿no es cierto? ¿Por qué se debe eso? O sea, yo sé que Claro. al final de cuentas es difícil poner la cabeza en frío, como para poner todo a nivel objetivo, Claro. sino que también nos vamos guiando mucho por las emociones y quizás los desconfiados es porque no quieren de alguna manera que le vuelvan a romper el corazón. Y la persona que tiene exceso de confianza es quizás porque quiere dar todo de ella, ¿no es cierto? Porque es muy sentimentalista, creo Claro. yo. Todos los extremos son malos. Totalmente. El ser objetivo quiere decir llegar a un punto intermedio. El equilibrio. Sí, pero es difícil, sí,
porque no nos lo han enseñado. Entonces tenemos que adquirir las herramientas para poder volver a tener esa confianza en uno mismo, porque solo dependemos de nosotros. Al final de nuestros días solamente nos vamos a quedar con nosotros. Víctor, entonces, recapitulemos un poquito, encaminemos la situación. ¿Cómo yo recupero eso? Primero haciendo una especie de análisis, como vos decías, fríamente, ¿no? No tomar decisiones apresuradas por el tema de la dopamina que genera uno cuando... Es verdad, cuando uno arranca una relación, vos tenés tiempo para todo. O sea, si tenés que cruzarte la ciudad en 10 minutos, lo haces, te vas corriendo. Sin embargo, después de un año de relación, ya no haces eso. Venite en un taxi. Es por ¿No el ves? marketing Bueno, que te haces. Okay, el marketing que uno se hace. Ok, perfecto. Pero, ¿cómo recuperamos esa confianza perdida en cualquier índole de nuestra vida? Ya, como primero tenemos que hacer un análisis profundo de por qué tengo esta desconfianza, ¿no? De por qué tengo esta rabia, de por qué tengo esta ira. Entonces, lo que tenemos viviendo en este presente es generalmente lo que nos ha pasado las últimas semanas, los últimos meses, pero tenemos que ver cuál es el origen de ese sufrimiento. Ya, y no confío en las mujeres porque me engañaron. ¿Qué hago? En realidad nadie nos engaña, sino uno se autoengañó. Ya. Esa persona O sea siempre que yo fue soy así. culpable que ella me haya puesto los cuernos. No culpable, porque si no ahí arrastramos un peso que nos va a dejar en el Claro, pasado. es eso lo que no quiero llegar a que nos echemos la culpa de un error de otra persona. Así es, ¿no? Porque la culpa puede llevarnos a tener cuadros de depresión enfermizas en realidad. Entonces yo tengo que comprender que en esa situación yo tuve un grado de responsabilidad y tengo que ver en qué fallé. Ok. Exactamente, ¿no? Y eso me va a llevar a otro. Fallé en elegirte, quizás fallé en dejarte de lado, fallé en muchos aspectos, ¿no? Pero tener la sinceridad, exacto. que eso también cuesta. Y también Así no es. saber que en la vida va a cerrar, ¿no es cierto? Porque si uno también se pone a pensar en la vida de forma analítica, todo, entonces no vivís, no Claro. disfrutás de tus emociones, entonces también hay que permitirse O sea, perdonar. El error va a ser parte, ¿no? Pero el tema es tratar de encontrar dónde estuvo ese error para en la siguiente ocasión no cometerlo de vuelta. Cuando tenemos una desilusión lo que ocurre es sufrimiento, hay dolor. Y nosotros pensar que no vamos a tener dolor en la vida es falso. El dolor y el sufrimiento existe, solo que tenemos que saber reponernos lo antes posible, pero teniendo estas herramientas, ¿no es cierto? Perfecto. Y el sufrimiento se va a disminuir a lo mínimo. Perfecto. Bueno, Víctor Hugo, muchísimas gracias. Un tema súper interesante. Bueno, yo insisto siempre en este tipo de cosas. Lo mejor es buscar profesionales también, ¿no? O sea, podemos Guías. hacer nosotros, pero están los profesionales que nos pueden ayudar, están los guías y al fin y al cabo va a ser para tener una mejor vida. Gracias, Víctor, querido. Cerramos Un gusto, el que tema estén del día. bien. Tema del día. Enhorabuena.